Mi nombre es Yolanda Ramírez, abogado adscrito actualmente en ejercicio al Ministerio de Industrias. Ejerzo el cargo de asesor legal allí en el Ministerio de Industrias, específicamente en el Instituto de INAPIM. En esta oportunidad me corresponde hablarles un poco acerca de uno de los instrumentos nacionales que garantizan los derechos humanos de las mujeres. Estoy ejerciendo actualmente la especialización, o en este caso culminando la especialización de Derechos Humanos en la Universidad Nacional Abierta, en la sede o núcleo local de Tucupita, Estado del Tamacuro. Como ley, una de las leyes que escogí para analizar un poco y para hacer la exposición es la Ley de la Igualdad de las Oportunidades para la Mujer, ¿no? La cual es una ley que está vigente desde el año 1993 aproximadamente, y trata de, más que todo, una serie de articulados que van en pro, con beneficio de la defensa de los derechos, no solamente laborales, sino de los derechos, los derechos sociales, políticos, económicos de la mujer. En este caso es importante hacer una breve reseña o verificar los antecedentes de esta ley. ¿De dónde viene su origen? O sea, ya se viene gestando desde varios puntos de vista, o sea, originándose desde varios ámbitos como tal. En este caso, esta ley representa actualmente, o en el momento de su elaboración, un paso sostenido en el proceso legislativo y en las políticas administrativas alcanzadas en ese momento por las mujeres venezolanas. Eh, Tal como lo señaló en su oportunidad Isolda Heredia, quien en un trabajo anteriormente realizado, ella auspició en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos el curso de los acontecimientos desde entonces, desde este punto de vista de los derechos de la mujer o de los derechos humanos de la mujer. Y como antecedentes podemos nombrar una serie de fechas importantes previas al nacimiento de esta ley. Como por ejemplo, en el año 1947 se estableció el derecho al voto de las mujeres como tal. Ahí se viene gestando en la lucha por estos beneficios o estos derechos. En 1961, por ejemplo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra la prohibición de la discriminación fundada en raza, sexo, credo o condición social de la misma, pues de la mujer como tal. En 1964 fue seleccionada la primera mujer para integrar el gabinete ejecutivo como ministra de Fomento en esa oportunidad. En 1974, posteriormente a eso, se crea la primera comisión femenina asesora de la Presidencia de la República, que llamaban en ese momento COFEAPRE, quien logró organizar y celebrar el primer Congreso Venezolano de Mujeres. En 1979, posteriormente a esto, una ministra de Estado para la participación de la mujer en el desarrollo es designada. ¿Para qué? Para impulsar otras gestiones, como por ejemplo la reforma del Código Civil y la ley aprobatoria de la Convención del CEDAW. En 1982, posteriormente a esto, se promulga la ley de la reforma parcial del Código Civil. Gracias a esta iniciativa se pudo propulsar la movilización de las mujeres apoyadas por la ministra de Estado en ese momento. En 1984 se crea la Oficina Nacional de la Mujer adscrita a la Dirección General de la Secretaría de la Familia. Posteriormente, este año, en 1987, el Ministerio de la Juventud es transformado y convertido en Ministerio de Familia, dentro de cuya estructura desaparece la Oficina Nacional de la Mujer y es creada la Dirección General Sectorial de Promoción de la Mujer. En 1989, posteriormente, se crea la Comisión Bicameral para los Derechos de la Mujer del hoy extinto Congreso de la República de Venezuela. Posteriormente a esto, en ese mismo año, 1989, es designada la ministra de Estado para la Promoción de la Mujer y se designa la presidenta de la Segunda Comisión Femenina Asesora de la Presidencia de la República, con objetivos básicos fundamentales, como por ejemplo la coordinación de programas públicos en defensa de los beneficios de la mujer como tal. En 1990 se aprueba la reforma del título
sexto de la Ley del Trabajo, que consagra el fuero maternal como protección a los derechos humanos de la mujer. El 30 de diciembre de 1992, por decreto presidencial, se creó el Consejo Nacional de la Mujer, que sustituye a la Segunda Comisión Femenina de la Mujer y tiene como propósito general el logro de la igualdad de derechos, de derecho y de hecho, y de los venezolanos de acuerdo con la Convención del CEDAW. En 1993, el 28 de septiembre, fue promulgada la Ley de Igualdad de Oportunidades, que es la ley de la cual estamos hablando. En 1994 se produce la ratificación por el Estado venezolano de esta misma ley. En 1997 se produce la reforma a la Ley de Sufragio y Participación Política, que establece en su artículo 144 una cuota de participación del 30% de las mujeres en la lista de candidaturas. En 1998 se aprobó y promulgó la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, que también es una ley importantísima que apoya promulga la defensa de los derechos de las mujeres como tal. En 1999, como sabemos, se promulga la reforma a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente de la República de Venezuela, por medio de un decreto de ley, promulga la reforma de la Ley de la Igualdad de Oportunidades y crea por mandato de dicha ley el Instituto Nacional de la Mujer, cuya directiva por decreto queda modificada en su forma original. Entonces vemos todos esos antecedentes y todas esas cronologías, por decirlo así, que viene dando o viene estando a nivel nacional todas esas leyes que van en pro de la defensa de los derechos, valga la redundancia, de la mujer hoy en día en nuestro país. ¿Qué caracteriza esta ley que estamos estudiando, que estamos analizando? Primero, que esta ley de igualdad de oportunidades para la mujer se promulgó en 1993, como ya dije anteriormente. Posteriormente, por decreto de ley, el presidente de la República en 1999 fue reformada especialmente en varios artículos que afectaron la estructura, organización del Instituto Nacional de la Mujer respecto al planteamiento originalmente establecido en la versión de 1993. O sea, estructura totalmente su forma de estar organizada, ¿no? ¿Cuáles son el contenido de esta ley? Esta ley está estructurada en 7 títulos, de los cuales podemos nombrar los 7 que son están distribuidos, divididos a su vez en varios capítulos, pero vamos a nombrar básicamente los títulos que son los más importantes. Aquí tenemos el primer título, que te habla de la igualdad de derechos de hombre y mujer. El título número 2, de los derechos de la mujer. El título número 3 te habla del Instituto Nacional de la Mujer. Título 4, de la defensa nacional de los derechos de la mujer. El título 5, de los derechos contra la violencia y abuso. Título 6, de las relaciones internacionales. Y el título 7, una disposición final. ¿Qué caracteriza esta ley? Esta ley se caracteriza principalmente porque es una ley programática. No representa una ley de derecho propiamente dicha, sino que aunque el texto enuncia en forma indirecta algunos en su momento fueron novedosos para las mujeres venezolanas. Sin embargo, varios de los derechos correspondientes a determinadas áreas contenidas en esta ley, como por ejemplo educación, participación política, trabajo, salud, no se enuncian concretamente ni se desarrollan en todos los casos, ¿no? Sino que simplemente se enuncian, se nombran. Otra de las características de esta ley es que algunas de las líneas expresadas en la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer se fundamentan básicamente en la propia CEDAW. No enuncia derechos en todos los artículos, sino que principalmente obligaciones del Estado que los crean, y solo algunos los refieren. Concretamente, a derechos específicos, como por ejemplo en materia de educación. Aquí está desarrollada en el título número 2, que te habla de los derechos de la mujer. En el capítulo número 1, de la formación igualitaria de los ciudadanos, las disposiciones en esta materia son desarrolladas en los artículos 8, 9 y 10. En ellos, la ley recoge básicamente el sentido enunciado del artículo 10 de la CEDAW,
que son establece las obligaciones de los estados partes en materia de educación y señala las obligaciones que a partir de la ley deberían asumir el Estado venezolano, aun cuando no refleja todos los apartes pragmáticos deducibles de la SEDAR en materia de educación, sino que tiene aspecto, un sentido principalmente programático, o sea, ella te los enuncia, más no te los desarrolla. Pareciera que es una ley enunciativa que más adelante se creará una ley que los va a desarrollar. O sea, por eso dice que es una ley programática. En materia, por ejemplo, de derechos laborales, está desarrollada en el título número 2, que te habla de los derechos laborales de la mujer. Allí en los artículos del 11 al 17 te desarrolla estos derechos. Te habla, por ejemplo, del derecho al trabajo urbano y rural, la igualdad de acceso a todos los empleos, a todos los cargos, a todos los ascensos, oportunidades y las oportunidades que tienen que ser idénticas independientemente del sexo y de la remuneración, para la redundancia, debe ser por igual. Por ejemplo, en los derechos políticos, que son desarrollados en el capítulo número 3 de los derechos políticos y sindicales de la mujer, te establece, te lo señala desde el artículo 18 al artículo 24, ¿no? En estos artículos, el énfasis se colocó en asegurar la participación igualitaria de las mujeres en los procesos y todas las esferas de las organizaciones de los estados. Aquí un dato curioso e importante es que el artículo 24 se refiere más a un derecho laboral que a un derecho político, en el sentido de los artículos anteriores. El artículo, por ejemplo, 24 te establece que el embarazo es una condición natural de la mujer y como tal no puede ser motivo de discriminación. Por lo tanto, las empresas se abstendrán de exigir de practicar las solicitudes de empleo a las trabajadoras ya incorporadas en una empresa. Exámenes, por ejemplo, exámenes periódicos de embarazo y todo aquello, o sea, y eso está totalmente eliminado. Tal acción es considerada como lesiva a los derechos laborales de la mujer y en tal sentido dará lugar a una solicitud de recurso de amparo correspondiente en el caso de que se presenten estos casos. El contenido, por ejemplo, del artículo 4 de los derechos económicos de la mujer se expresa o están desarrollados del artículo 25 al artículo 38, cuyo contenido parece inspirarse en los artículos 13 y 14 de la SEDAR, ya que la mayor parte del articulado está vinculado a las obligaciones del Estado en facilitar a las mujeres su acceso a la producción, al crédito, a la adquisición de vivienda, a las cooperativas de producción y consumo, materias primas, capacitación, adiestramiento, asesoramiento técnico en todas las áreas. La ley en este capítulo otorga especial atención o énfasis programático central en las obligaciones del Estado. El capítulo 5, por su parte, está integrado por disposiciones que consagran los deberes del Estado en materia de servicios sociodomésticos y atención a las mujeres de la tercera edad. El título 3 está dedicado a la creación y definición e integración de la estructura del Instituto Nacional de la Mujer, que es INAMUJER. El título 4 a la creación y funciones de la Defensoría de los Derechos de la Mujer. El título 5 te habla de los derechos de la violencia, de los derechos contra el abuso y la violencia de la mujer. Aquí establece los derechos de la mujer frente a las agresiones, frente a las violaciones, frente a todos los abusos físicos, psicológicos, sexuales, mentales a los cuales puede estar expuesta la mujer en este caso. El título 6 señala las prerrogativas de la mujer y en el título 7 te señala sobre las normativas programáticas sobre la representación de las mujeres venezolanas en eventos internacionales. Esta breve reseña, más que todo, indica o muestra el carácter que predomina en este instrumento, que es una ley fundamentalmente programática, como ya se ha dicho anteriormente. Sin embargo, contiene ciertas disposiciones que carecen de direccionalidad administrativa hacia entes responsables, con lo cual queda prácticamente comprometida parte de la factibilidad real del instrumento, o sea, de la practicidad del instrumento. Tal es el caso, por ejemplo, del artículo 20, el cual establece que los sindicatos urbanos y rurales, los gremios profesionales
y técnicos y demás organizaciones representativas de la sociedad civil promoverán la participación e integración de la mujer en todos los niveles de la estructura organizativa en igualdad de condiciones, para lo cual deberán reformar sus estatutos internos y de funcionamiento. En ninguna parte se señala, en este sentido, que quedará a cargo del cumplimiento de esta norma. ¿Quién quedará a cargo del cumplimiento de esta norma? Por lo cual dice que es un poco ambigua, ¿no? Como este caso, son numerosos los casos en donde queda como que el vacío en la norma. Entonces es importante, pareciera, como ya dije anteriormente, que se va a crear o se va se va a crear una nueva ley que va a desarrollar de una forma más amplia todos estos articulados. Este instrumento presenta algunas fallas, ¿no? Como ya, o sea, se ha tocado puntualmente cuáles son básicamente estas fallas. De técnica más que todo legislativa, especialmente en la identificación de los órganos del Estado que deben intervenir en su incumplimiento. Algunos de los organismos citados, por ejemplo, con señalamiento de obligaciones o explícitamente han sido transformados, han desaparecido en algunos casos o han sido sustituidos por otros con nombres diferentes, lo cual crea una margen de ambigüedad, como ya anteriormente, que compromete el cumplimiento de la norma. Entonces, como conclusión, podemos señalar, ¿no? A esta normativa que hemos analizado el día de hoy, es que lamentablemente la conclusión que aparece en este análisis quizás es de mínimo impacto, ¿no? Porque ya que las políticas estatales y gubernamentales en cualquier otra iniciativa vinculada a la fundamentación de alguna política pública, entonces queda como minimizado, como lo demuestra la detallada descripción contenida en la matriz de análisis que ha sido establecida. Pues. Entonces, como fundamento de inspiración para las escasas políticas existentes en el país, la creación de instituciones que parcialmente desarrollen iniciativas a favor de la igualdad de las mujeres y los hombres. Entonces, es importante como que establecer más concretamente cuáles son estos organismos que se van a encargar de hacer cumplir esta ley y desarrollar ciertas normas que quedan como que ambiguas o vacías o queda como que cierta duda de cómo van a ser aplicadas. Esta ley tampoco ha tenido mucho impacto en la organización de las mujeres, que no han exigido su cumplimiento por desconocimiento, porque muy pocas personas, muy pocas mujeres tenemos conocimiento de la existencia de esta ley. ¿No? Es muy poco conocida. No se le maneja como referencia para que las mujeres exijan los derechos en ella consagrados y las obligaciones públicas que se anuncian en sus textos. La difusión institucional que ha tenido la ley ha sido sistemáticamente escasa, o sea, no se le ha dado publicidad, no se le ha dado cierta desarrollo y aplicación de la misma. Se ha concretado en la publicación de sus textos en folletos cuyo tiraje ha sido limitado en comparación con la totalidad de la población y su publicación en las páginas web de INAMUJER. La mayoría de las personas consultadas piensan que esta ley no es conocida, no solamente por las mujeres, sino incluso por los operadores de la justicia, o sea, por los mismos abogados, por los mismos jueces. Es poco conocida la ley como tal. Los mandatos de la mayor parte del articulado de la ley no se han cumplido, incluso documentos ajenos a la matriz de análisis lo confirman. ¿No? Por ello es que es importante, como conclusión, como para cerrar un poco, esta ley, pues darle más publicidad, darle más creencia, darle más desarrollo en este caso y más aplicabilidad en la actualidad, porque independientemente de que no sea una ley que sea conocida, está vigente y por lo tanto es de aplicabilidad en nuestro ordenamiento jurídico y en las situaciones que se le presentan diariamente a las mujeres en nuestro diario vivir. Pues. Entonces es importante para ello pues darle cierta publicidad o la mayor publicidad posible para que se pueda cumplir y poder así darle cumplimiento y protección a la mujer y a sus derechos humanos como tal. Agradecida por la oportunidad brindada en esta área para hablar un poco acerca de esta ley y darla a conocer y espero pues haya sido de su agrado y haya sido de su conocimiento el análisis realizado el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los presentes y a todas las personas que de una u otra manera les ayude o les va a ayudar
la información que en este momento he impartido. Muchísimas gracias, muy buenas noches.